Ya estamos de regreso aquí con Juan Jorge Avilés, quien es cofundador de la Asociación Mexicana de Plantas Carnívoras y Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia 2015. Juan Jorge, platícanos un poco. Hay un mito acerca de estas plantas. ¿Cómo es que estas plantas fueron carnívoras, se hicieron carnívoras? Bueno, muchas gracias, Omar, otra vez por traernos aquí al Alma Mater. Y qué bueno que tocamos este tema tan interesante de las plantas carnívoras, que ha levantado pasión desde sus orígenes y a todos nos ha inspirado. Pero sí es la pregunta, ¿cómo ellas se vuelven carnívoras? Bueno, hay que dejar claro, estas plantas no fueron diseñadas para. Asimismo, también fueron producto de la evolución, producto de miles de años, en el cuales estas plantas se empezaron a adaptar. Y la verdad, fueron plantas que les podemos decir que fueron gandallas, porque regularmente todos conocemos la relación que existe con algunos insectos, con algunos polinizadores, donde hay un beneficio mutuo. Pero hay un cierto grupo de plantas, aproximadamente más de 600 especies, que desarrollaron trampas y empezaron a poder obtener los nutrientes de sus presas prácticamente, ¿no? Y no solamente hablamos de insectos o de animales pequeños, sino que también la diversidad de las plantas carnívoras abarca el consumo del origen proteico de cualquier cosa. Estamos hablando de que las plantas también comen excremento, entonces son coprófagas, pero también comen parásitos, comen crustáceos, inclusive pudiendo llegar a generar algunas enzimas para la absorción precisamente proteica de otros animales más complejos como vertebrados, y generar, como lo vimos en el documental, asociaciones simbióticas tan complejas que se requiere precisamente la participación de ciertos actores para poder hacer un nicho dentro de una trampa y poder digerir los nutrientes, donde se ven beneficiados plantas, bacterias, insectos y otros organismos. Vemos en el documental cómo estas precisamente se forma un ecosistema dentro de la misma planta, incluso teniendo esta relación con diferentes insectos. ¿Cómo es esta relación simbiótica entre estas especies? Estas relaciones simbióticas son de lo más complejo. Déjame platicarte, Omar, y a nuestro auditorio. De hecho, como Darwin precisamente empezó a estudiar estas plantas, él nos explicaba cómo podían llegar a tener estas maravillas de capacidad de atraer, atrapar, matar, digerir y utilizar los nutrientes para su metabolismo. Entonces, estas plantas es muy difícil poder explicar esto. Es comparable a la estructura de un ojo. ¿Y por qué hago referencia a esto? Si el ojo falla alguna de sus partes anatómicas, no funciona totalmente. Entonces, evolutivamente las plantas carnívoras de igual forma. Estas acciones simbióticas tienen un equilibrio tan establecido en el cual, si no solamente la hoja modificada, la presa, el simbionte y el medio ambiente no interactúan entre sí, no sirve precisamente y no se crea el hábito de la carnivoria, ¿no? Y no se puede desarrollar estas plantas. Entonces, en la actualidad las relaciones simbióticas apenas las estamos estudiando, como lo vimos en el documental. Es impresionante ver estas plantas jarro, precisamente del sudeste asiático, donde ellos le brindan a la planta una recompensa rica en azúcares, rica en energía a ciertos roedores, a musarañas, donde ellos comen este néctar, pero a la vez la planta muy inteligentemente genera un laxante, donde provoca que defeque en este caso la musaraña dentro de la planta, y prácticamente pues son plantas que están alimentando de excremento, ¿no? Pero que es rico en nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, que son elementos fundamentales para las plantas. Como no los pueden obtener en su forma, en su hábitat natural a través de las raíces, los obtienen de este método. Pero la verdad es algo que para actualmente la ciencia vamos caminando poco a poco, y lo que sí ya podemos saber es que a través de análisis enzimáticos muy específicos, cada una de estas plantas se puede determinar. Oye, hay un mito acerca de todas estas plantas, y ¿cuál crees que sería esta cuestión de comer insectos a llegar al nivel de comer un roedor, por ejemplo? Bueno, como bien lo veíamos, parte de esto ya actualmente lo podemos ver con la parte molecular. Sabemos actualmente ciertas enzimas de ciertas plantas carnívoras que segregan, por ejemplo, enzimas para degradar quitina, enzimas para degradar ciertas estructuras anatómicas de sus presas.
pero aunque no están preparadas o no están diseñadas para la captura de vertebrados, tienen la capacidad de degradar precisamente otro tipo de nutrientes que no están específicamente a las presas, en este caso a los roedores. Pero todo esto surge precisamente del ver estas plantas, de magnificarlas y ver precisamente, nos remontamos a los años 1800 y ver una planta con un roedor adentro ahogado en los jugos, pues prácticamente, como lo platicaba querido amigo McPherson, que hoy en la actualidad se sigue corriendo estas noticias, ¿no? Y siempre nos gusta a nosotros tratar de magnificar las cosas, ¿no? Y en este caso las plantas carnívoras no son la excepción, pero en este caso la realidad sí supera la ficción. Entonces no debemos preocuparnos de que una planta nos devore. No, para nada, al contrario, debemos de preocuparnos por conservar a nuestras plantas carnívoras. Precisamente, ¿cómo es esta? ¿En México hay plantas carnívoras? Así es, tenemos el gran privilegio de que México sea uno de los países que tenga una mayor distribución, principalmente del género pingüícola, que es el género emblemático precisamente de nuestro país. Este género lo podemos encontrar en diversas partes de la República. Es una planta muy bonita, es una planta en el cual todavía desconocemos muchos. Tenemos muy pocos taxónomos realmente. Tenemos al doctor Sergio Zamudio, que es uno de los pocos taxónomos en pingüícolas, y muy pocos jóvenes y también adultos que se han dedicado al estudio de estas plantas. El problema es ese, que desconocemos realmente cuánto es la biodiversidad que tenemos. Ninguna de nuestras plantas carnívoras está protegida ni por leyes internacionales ni por leyes nacionales, lo cual los deja vulnerables. Y desafortunadamente, aunado al cambio climático, que es un problema gravísimo, porque las relaciones que existen entre los polinizadores, las presas y estas plantas son de un equilibrio muy íntimo, pero la depredación, la pérdida del hábitat, y sobre todo precisamente la falta de estudio en estas plantas, pues nos está orillando a que antes de que las conozcamos desaparezcan. ¿Cuáles serían los cuidados que se deberían tener para una planta carnívora? Son muy diversos, todo depende de cada una de las especies. Lo que yo les recomiendo a nuestro auditorio, si se interesan precisamente en una planta carnívora, es buscar cada especie, porque como tenemos diferentes géneros de plantas carnívoras, tenemos géneros desde que van en Australia, en todos los continentes, cada cuidado es muy particular, pero lo que sí es muy importante resaltar en las plantas carnívoras es que todas ellas, sin excepción, requieren luz. Son autótrofas, ¿qué quiere decir? Crean su propio alimento a través de la fotosíntesis, todas las plantas carnívoras sin excepción, pero son heterótrofas facultativas. ¿Y qué quiere decir eso? Que ellas pueden consumir sus presas, sus alimentos, pero van a servir para diversas funciones, como es la floración, generación de semillas, generar y almacenar energía precisamente para épocas de invernación, y de aumentar también el tamaño de las hojas para aumentar el hábito de la carnivoría. Entonces, lo que yo sí les recomiendo es, si gustan precisamente tener una planta carnívora en casa, asegúrense qué especie están adquiriendo, cultivando, que tenga la suficiente luz, cuidar la temperatura, la humedad y el riego. Realmente es fácil cuidar una planta carnívora en casa, y sobre todo una mexicana, siempre y cuando tengamos estos parámetros, que no nos cuesta mucho, ¿no? Y también para eso está abierta la Asociación Mexicana de Plantas Carnívoras, para precisamente podamos apoyarlos en esta parte. Precisamente, ¿cuál es como que la cuestión educativa que se puede llevar a cabo sobre las plantas carnívoras? Bueno, es maravillosa, ¿no? De hecho, parte también de uno de los objetivos que buscamos como asociación, con Jonathan Gómez, con Rubén Reséndiz, es tratar de empoderar a las comunidades donde endémicamente están estas plantas, llevarle educación de que estas comunidades hagan uso de sus plantas, porque déjame decirte que las plantas carnívoras mexicanas son adoradas y queridas en Europa, en Japón, en Asia, las estiman mucho, y el problema es que existe un saqueo. Y si nuestras comunidades, que son ahora sí los mexicanos, que es de cada mexicano el deber de conservar su biodiversidad, no hacemos un uso sustentable de ellas, pues se va a acabar este recurso invaluable que es las plantas carnívoras mexicanas. Entonces, es muy importante vincular a las comunidades, generar la educación ambiental y generar el uso sustentable de estas. Y ¿cómo debería ser esta educación? Porque pues muchas veces no tenemos cómo acercarnos a estas cuestiones.
Lo importante en este caso, por ejemplo, hay cursos, hay talleres, pero sí, sobre todo es la educación ambiental en el ámbito formal y no formal. Sí es importante acercarnos a las escuelas, es importante generar esa semillita de conciencia en los jóvenes. Es donde queremos apostar, porque ya los jóvenes no son el futuro, son el presente, y no hay mejor joven de su comunidad que cuide sus propios recursos. Entonces, sí, la educación debe estar enfocada hacia los jóvenes, en la localidad, en la misma localidad, y articular sobre todo la academia, las universidades, nuestros investigadores, el gobierno y los ciudadanos, ¿no? En este caso, las comunidades. Es como podemos generar una buena estrategia de conservación, y también poner especial énfasis a que estas plantas sean integradas a las normas que las protejan, porque estamos muy vulnerables precisamente. No, como te mencionaba anteriormente, si no entran en una categoría precisamente de protección, no se puede hacer un uso sustentable y no se pueden obtener ventajas precisamente para la producción y reproducción y conservación de estas. Actualmente en México, ¿cómo podría darse ese cambio? Pues este cambio pues ya está, ya hay varios investigadores, hay jóvenes investigadores muy buenos, Pedro Nájera, Claudio Castañón, que son jóvenes dedicados al estudio taxonómico de estas especies y que ya tienen ciertos estudios publicados, en los cuales necesitamos impulsarlos más, ¿no? Yo creo que aquí nuestras autoridades deben de poner énfasis y ver que cumplen cada uno de todos los requisitos estas plantas precisamente porque son microendémicas. Hablamos de que hay plantas, por ejemplo, en el caso de la Pinguicula moctezumae, que solamente crece en una barranca, en un río, y de ahí en fuera no la pueden encontrar en ninguna otra parte del mundo, ¿no? De hecho, es importante destacar que aquí en la UNAM, aquí en el Jardín Botánico, en el Instituto de Biología, con el doctor Víctor Chávez, la maestra Wendy Juárez, producen precisamente estas plantas con fines de conservación y que aprenda la gente a poderlas conocer. Y yo creo que es la única forma, ¿no? Necesitamos que nuestras autoridades, y como mencionábamos, que se involucren más jóvenes, más biólogos, más taxónomos. La biología básica en nuestro país es la base precisamente para todo, ¿no? México es un país megadiverso, y si nos olvidamos de esta parte que es la ciencia básica, pues no vamos a poder tener un buen desarrollo. Oye, y ya como conclusión, ¿cuál crees que sería el punto importante en el cual tendríamos que estudiar las plantas carnívoras? ¿Por qué es importante conocer todo esto? Qué bueno que preguntas esto. Es la ecología. Actualmente no entendemos cuál es el alcance precisamente y la relación que el papel juega en estas plantas carnívoras. Sabemos actualmente que si una especie se pierde, perdemos 10 especies más. Pero en el caso de las plantas carnívoras estamos hablando de una interacción de polinizadores de presas y de ciertos lugares que ocupan estas plantas donde no pueden crecer otras, que es la maravilla de las plantas carnívoras, ¿no? Crecen donde otras no pueden. Prácticamente son guerreras estas plantas por la falta de nutrientes que hay en los espacios. Entonces debemos dedicarnos mucho a la ecología, mucho a la taxonomía, precisamente salir a campo, hacer expediciones, buscar los ejemplares y sobre todo, ¿no? Concientizar mucho a los coleccionistas. Digo, hay una preocupación que tengo, Omar. Ahorita con el fenómeno de las redes sociales vuelve otra vez la gran pasión por el coleccionismo de las plantas carnívoras. Yo les invito precisamente a adquirirlas en invernaderos, a adquirirlas en lugares donde las propaguen y las conserven. Es decir, que al final van a poder ser reintroducidas, un plan de manejo que tengan precisamente. Y para ello, por supuesto, acercarse a la Asociación Mexicana de Plantas Carnívoras para un poco de asesoría. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí. Nos abriste un poco el panorama de todo esto que son las plantas carnívoras. Ojalá puedas acompañarnos en otra ocasión.